Hoy vamos a hablar de los derechos, en concreto de uno que está muy de moda, el derecho a hacer lo que me dé la gana. Me da la gana. Esto en realidad no es un derecho, pero es una idea súper extendida que escuchamos a la gente en la calle a todas horas, en todo tipo de escenario. Posiblemente nosotros mismos lo hemos dicho a veces. Detrás está la idea de que yo soy el dueño de mi vida, de mi cuerpo, de mi libertad, y por eso puedo hacer con ellos lo que quiera. Es típico de la posmodernidad entender que la persona no es más que su voluntad. Muy de Nietzsche y su rollo nihilista. Las personas somos voluntad de poder y fuerza para alcanzarlo, para alcanzar el poder, ¿se entiende? Yo soy lo que quiero ser y no me dejo condicionar por nada, ni la familia, ni la cultura, ni la religión, ni la moral, ni siquiera por la biología. Puedo cambiar de aspecto con la cirugía estética, por ejemplo, o siendo un cuarentón calvo, declaro que soy una niña de 9 años, o decido que quiero ser un tigre. Esto ha pasado, todo lo decido yo. Este enfoque de la voluntad, entendida como lo único que se debe tener en cuenta para autodefinirse, recuerda mucho al mito de Prometeo. Es como una especie de gran revelación que se vislumbra en la preadolescencia, donde empezamos a pensar que obedecer a los padres es de ser un pringao, y que nos deslumbra completamente en la adolescencia, y más la de hoy en día tan salvaje, ¿no? Donde se trata todo el rato de liberarse de los lazos morales, de liberarse de todos los tabús morales y sociales y experimentarlo todo, porque la vida ya no es razón, sino emoción. Y que culmina con la juventud y la primera madurez bajo la máxima de que yo no quiero someterme a una vida convencional y aburrida. Quiero ser yo y no dejar que nadie me coma el coco. Esta idea, la idea de yo soy el dueño de mi vida y puedo hacer lo que quiera, que para eso soy libre, es muy peligrosa. La voluntad ciega no solo no es fuente de libertad y felicidad, sino que acarrea las esclavitudes y frustraciones más graves. El inmaduro siempre piensa que es más astuto que quienes le han precedido. Cree que el mundo y la vida empiezan con él, eso que se llama danismo. El inmaduro cree que le tratan de engañar imponiéndole obligaciones morales y sociales para que siga siendo parte del engranaje en el que ha nacido. Piensa que su libertad y felicidad pasa por liberarse de todo eso, escapar del sistema, y reivindica el derecho a ser él mismo, sin deberle nada a nadie. Pero bueno, aquí hemos hablado de muchas cosas, entre ellas hemos citado un tal Prometeo, todo lo vamos a explicar, pero para ello, vayamos por partes. Reivindicar el derecho a hacer lo que se quiera recuerda mucho al mito de Prometeo. Hablar de Prometeo es curioso, ¿no? Porque todos alguna vez hemos oído eso de Prometeo. Incluso tenemos una pequeña idea sobre la historia, pero normalmente no tenemos todos los detalles. Y entonces lo vamos a contar rápidamente, porque es un mito muy bonito que, como todos los mitos clásicos, echan mucha luz sobre la condición humana. Respecto a Prometeo, cuando lo hemos representado en pintura o escultura, siempre aparece como un hombre torturado por un águila que va a comerse su hígado o que está comiéndose su hígado. ¿Por qué esta representación? Pues por la historia. Prometeo era un titán, lo cual sería una especie de dios de segunda categoría o un dios de hacendado, pero destacaba sobre el resto de titanes porque era mucho más astuto que ellos y también porque sentía especial simpatía por los hombres. Zeus ordenó a Prometeo y a su hermano, que se llamaba Epimeteo, que supervisaran el reparto de virtudes y habilidades de los seres vivos de la Tierra. Epimeteo fue el que se encargó de hacer esto con los animales, ¿no? Al que le dio fuerza no le dio tanta velocidad, al que le dio velocidad pues para poder huir de los fuertes, etc. Pero Prometeo quería que los humanos fueran superiores y les otorgó otro tipo de cualidades, más similares a las de los dioses. Les enseñó los números, la medición del tiempo o el alfabeto, entre otros muchos conocimientos. Pero a los hombres les faltaba lo más importante, el fuego. El fuego es el que permite iniciar la civilización y era un elemento exclusivo de los dioses. Prometeo subió a escondidas al monte Olimpo, a escondidas porque no le dejaban estar ahí, pero bueno, él se fue igual, buscó el fuego hasta que lo encontró escondido en la fragua de Hefestos, que es el dios del fuego y de la forja, y prendió con él la rama de un arbusto que tardaba mucho en arder, para que aguantara todo el viaje hasta llegar a donde los hombres y ofrecérselo. Al enterarse del robo del fuego, Zeus montó en cólera
y decidió castigar a Prometeo, a su familia, es decir, a su hermano Epimeteo, y a toda la humanidad que había recibido un don que no le correspondía. ¿Qué has liado, pollito? Y aquí, en este castigo, es donde el mito de Prometeo se junta con el mito de Pandora, porque Zeus, para castigar a la humanidad y a Epimeteo, el hermano de Prometeo, hizo una mujer de arcilla y se la envió a Epimeteo con una misteriosa caja, y esta es Pandora. Esa caja, aunque Pandora no lo sabía, encerraba todas las desgracias del mundo: la pobreza, la hambruna, la peste, la guerra. Prometeo solió algo respecto a esa mujer y advirtió a Epimeteo, pero Epimeteo pasó, como suele pasar, y se casó con ella. Pandora al poco tiempo abrió la caja y derramó todos los males del mundo. Con esa caja, Zeus castigó a la familia de Prometeo, a su hermano, y además a la humanidad. Después de esto decidió ocuparse Prometeo. Encargó a Hefesto que lo llevara al Cáucaso y lo encadenara a una roca en lo más alto de una montaña. Y envió allí un águila encargada de comerse su hígado. Claro, Prometeo era inmortal, así que el hígado se regeneraba cada vez. Así que el águila volvía cada día para volver a comérselo. Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur. Y este es el irónico castigo de Prometeo. De este mito extraemos al menos un par de reflexiones. La primera es que, como hemos dicho en la introducción, hay personas que no entienden una idea muy sencilla, que es que adecuar la vida a determinados valores y exigencias racionales de conducta, valores morales, valores de lo que se debe y no se debe hacer, no tiene por qué significar ser esclavo de un modelo de vida solo porque yo no lo haya decidido al 100%. Y por lo tanto voy a ser infeliz si sigo ese modelo. ¡Qué feliz soy siendo esclavo! ¡Ja, ja, 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 ja! Más bien podemos decir incluso que seguir ciertos patrones morales es la mejor garantía para tener una vida satisfactoria. De esta idea de que seguir las leyes de otro, por decirlo de alguna manera, sigue la infelicidad, tiene bastante culpa Kant, que quiso ser bastante racional y defender mucho la libertad, pero que, bueno, la lió bastante parda. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Y de él luego se siguió, siglos después, el despropósito de Nietzsche. Para Kant, el propósito del ser humano es alcanzar la autonomía. Y eso implica liberarse de toda tutela, es decir, de cualquier cosa que nos haya dicho el padre, o el maestro, o el cura. Claro, al decir esto de liberarse de toda tutela, lo que estaba diciendo es que someterse a cualquier autoridad que no seamos nosotros mismos significa ser un esclavo. Consecuencia: para ser libre, yo debo producir mis propias reglas. ¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo, porque soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Ser autónomo, que quiere decir darme mi propia ley. Autos nomos, propia ley. También es verdad que Kant, para que las cosas no se desmadraran, proponía someterse al imperativo categórico, que es una idea suya muy famosa, que dice que hay que actuar de forma que nuestra conducta pueda ser elevada a regla universal. Todo el mundo puede actuar por ella. Pero la realidad es que su planteamiento destrozó el concepto clásico de virtud y de vida buena. La cosa es que, sin ser los posmodernos Kant y sin entender lo que escribió en la crítica a la razón práctica, digamos que se han apuntado a lo de la autonomía, a lo de producir las propias reglas. Y por lo tanto, todos tenemos derecho a decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, que para eso es nuestra. Luego, lo del imperativo categórico, lo de que haya una última ley moral a la que todos tengamos que sujetarnos, eso que le den morcilla. Anda que le den morcilla, anda que le den. Que se preocupen otros de ese tema. Y claro, queda descuajeringado lo que realmente quería decir Kant. Y se ve muy claro en Nietzsche y en su Así habló Zaratustra. Nietzsche pensaba: pobre Kant, es un ingenuo completo con eso del imperativo categórico. Si lo que hay que hacer para madurar y para alcanzar la plenitud es soltar completamente la carga de la moral y de los convencionalismos. Eso es lo que nos hace semejante a esos seres deformes como el camello, el enano o el topo. Hay que liberarse de la moral y del yo debo y conquistar así el yo puedo porque yo quiero. ¿Cómo? Hay que liberarse de la moral y del yo debo y conquistar así el yo puedo
porque yo quiero. Las neuronas están fritas. Hay que pasar del camello al león y luego al niño, para realizar completamente la propia voluntad. La moral, por lo tanto, no es más que el instrumento que los débiles han inventado para dominar a los fuertes, haciéndoles sentir culpables de entregarse a sus impulsos. ¡Malditos débiles de cerebro! O sea, ser libre es liberarse de la culpa, es actuar sin trabas morales. Y si una persona no descubre esto en su vida, toda la vida será un pobre diablo que no se entera de nada. Pobre diablo, qué pena me da. Lo que Nietzsche plantea básicamente es ser un Prometeo. Búrlate de los dioses, que son las responsabilidades personales y familiares, la formación académica incluso, y la profesional. Y como eres muy listo y no quieres ser tan pringado como los que se dejan esclavizar, vive tu vida y déjate llevar por tu deseo, por tu instinto. Haz lo que te dé la gana, porque solo así serás libre. La segunda reflexión que podemos extraer es que ni Kant, que era un protestante ingenuo, ni Nietzsche, que estaba como las maracas de Machín, Pintor de santos de alcoba. y murió en un manicomio, quisieron considerar una cosa. Prometeo y su burla a los dioses termina cuando llega Pandora y abre su caja. Cuando contamos el mito de Prometeo, prácticamente siempre la interpretación es que qué injusto fue Zeus castigando a alguien que lo que quería era beneficiar a los hombres. Prometeo es el bueno aquí, hace algo bueno por los hombres y Zeus pues le castiga. Esto es una interpretación un poquito superficial, porque realmente el problema de Prometeo no es si beneficia o no beneficia a los hombres, sino que ha querido ser como un dios y ha otorgado unos favores que solo Dios puede conceder. Querer ser como los dioses, nos enseña este mito, es síntoma de soberbia y vanidad. Por muy justo que parezca el objetivo, es algo a lo que no tenemos derecho a alargar la mano. Por lo tanto, Prometeo en el fondo no quería ayudar a los hombres tanto como demostrar que era más listo, que era superior, que era más audaz que los dioses del Olimpo. Y esa chulería, que Prometeo además traspasa a los hombres con el secreto del fuego, eso es lo que Zeus castiga. Chulo. La caja de Pandora y el hígado destrozado de Prometeo también son símbolos de esas consecuencias de la vida inmoral, consecuencias que no queremos cuando perseguimos la vida inmoral, pero que siempre llega cuando la voluntad rechaza la razón, consiguiendo una libertad que además solo es aparente, porque en realidad va formando una cadena muy gruesa que obstaculiza la capacidad de realizarse de la persona y la hace esclava de todos sus impulsos. En el castigo de Prometeo además lo vemos muy claro, porque es la imagen del hígado devorado. Esto lo podemos relacionar directamente con la destrucción que sufren los alcohólicos. La adicción al alcohol, en realidad todas las adicciones propiamente, es un acto que nace de la voluntad. Empezamos a beber porque queremos, pero no es un acto que nos hace libres, cada vez nos hace más esclavos. En la caja de Pandora también hay un símbolo muy fuerte de ese mal que no queremos pero que aparece. Pero además va mucho más allá, porque en este caso Epimeteo, al no hacer caso a su hermano, no solo busca su propia ruina, sino también la de todos los demás hombres. Muy bien, ya está. Deshonra sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonra sobre ti. Deshonra sobre tu vaca. Porque una vida irresponsable suele llevar no solo a la desgracia del propio individuo, sino también a la de la gente que tiene alrededor y a la que quiere. ¡Desgraciado! Oscar Wilde describió este problema de la esclavitud de una vida inmoral de una manera maravillosa Y ahora digo maravilloso. en el libro El retrato de Dorian Gray. Uno no quiere ver el efecto dominó que va creando con la podredumbre de su vida, igual que Dorian Gray tapaba el retrato. Pero en el momento en que uno se enfrenta a sí mismo, mira de frente el retrato, se da cuenta de la profundísima degradación a la que ha llegado. Así que, ¿dónde está tu hombre emancipado, Kant? ¿Está en Ciudadano Kane? ¿Está en El Lobo de Wall Street? ¿Y Nietzsche? ¿Dónde está tu superhombre? ¿Es Adolf Eichmann? ¿O es Amon Goetz, de la lista de Schindler? Ese hombre que disparaba a judíos por la mañana por mero deporte. Bueno, Estico es una película que guionizaron dos grandes del cine español. El gran actor Fernando Fernán Gómez y el no menos gran director Jaime de Armiñán. La película lo que plantea es
la incoherencia que aparece cuando la libertad se pretende usar para renunciar a nuestra propia libertad. La película es muy satírica y hace que el espectador tenga que responder a una serie de preguntas que el argumento va planteando. ¿Puedo libremente renunciar a mi libertad y venderme como esclavo? ¿El Estado debería garantizar mi libertad, es decir, mis derechos fundamentales, incluso contra mi propia voluntad? ¿Por qué no soy libre para, por ejemplo, cortarme un dedo o para quemarme en la plaza del pueblo? En definitiva, ¿tengo derecho a dejar de tener derechos? Para responder a esta pregunta, primero vamos a ver, como decía brevemente, el argumento de la película. Lo que cuenta es la historia de un profesor jubilado de derecho romano, don Leopoldo Contreras, que es el protagonista de la película. Este se encuentra en una situación económica completamente desesperada. Ha estado viviendo de las traducciones del latín, pero esto ya no le da y no sabe qué hacer. Así que al final no ve otra salida que proponerle a uno de sus antiguos alumnos, Gonzalo Bárcena, que es un abogado emergente y que vive a lo grande, a todo lujo, convertirse en su esclavo a cambio de vestido, comida y techo. Bárcena, en un primer momento, rechaza escandalizado la oferta de su antiguo profesor, pero le da un par de vueltas y cambia de opinión, porque piensa que puede aprovechar de todo el conocimiento que tenía el profesor Contreras para seguir escalando en su carrera profesional. Así pues, acepta y el viejo profesor Contreras le obliga a formalizar el contrato de esclavitud, pronunciando en voz alta la vieja fórmula legal romana. Renuncias a tu libertad, a tus derechos de ciudadano libre, a la Constitución y a la jurisdicción de los tribunales. Sí. A esto el profesor contesta sí, y así, de forma oficial, Contreras se convierte en el esclavo de Bárcena y de toda su familia, y se cuelga al cuello una cadena con el nombre Estico. Elegir ese nombre había sido su último acto libre. Desde ese momento, su voluntad es la de su dueño. Plantear esta pregunta es plantear la pregunta por los fundamentos de los derechos. Y ahí hay dos grandes respuestas. Y hay que pensar muy bien cuál de esas dos respuestas es la correcta. Una primera respuesta, que viene sobre todo del mundo anglosajón, viene a decir que tener un derecho es tener la capacidad de proyectar mi voluntad sobre algo, poder hacer con algo lo que yo quiera y ser su dueño. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña. En esta forma de entender el derecho, el paradigma es la propiedad. Yo tengo un lápiz y es mi lápiz, y puedo hacer con él lo que quiera. Puedo escribir, pero puedo morderlo, puedo romperlo, regalarlo, venderlo, tirarlo. Ole tú, ole tú. Esta es la teoría de la voluntad, que hizo posible la idea de derecho subjetivo, derecho del sujeto, de mí. La cuestión está en que Locke, en su famoso tratado On Liberty, estableció que el dominio no solo se ejerce sobre los bienes materiales, no solo sobre los lápices, sino también sobre los inmateriales, incluso sobre la propia persona. O sea, yo soy dueño de mi casa y de mi lápiz, pero también soy dueño de mi cuerpo y también soy dueño de mi libertad. Aires de libertad. Eso quiere decir que con mi libertad o con mi cuerpo puedo hacer lo mismo que con el lápiz o con mi casa. Puedo disponer de ellos, puedo usar mi cuerpo, venderlo o incluso destruirlo. Claro, esto al capitalismo le vino de maravilla. ¡Qué maravilla! Porque así todo podía ser objeto de compra y venta, incluida la propia persona. Lo único que hacía falta era ponerle un precio. En esta teoría de la voluntad está realmente la respuesta que nos permite decir a los hombres posmodernos: puedo hacer con mi vida, o con mi cuerpo, o con mi libertad, absolutamente lo que me dé la gana, porque son míos. El suelo y el techo es mío. Pero cuando yo reivindico que tengo el derecho a la vida, o a la integridad física, o a la intimidad, o a la libertad religiosa, o de conciencia, ¿estoy realmente diciendo algo que tenga que ver con la posesión? Cuando digo que tengo derecho a la vida, ¿significa que tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera, vender mis órganos, prostituir mi cuerpo, o cualquier cosa semejante? Porque si eso es así, hubo un caso muy conocido en Berlín, en la que dos personas se pusieron de acuerdo para comérsela una a la otra. Trato hecho.
derechos. Uno quería comerse al otro, el otro quería ser comido por el uno, el que se lo comió acabó en la cárcel, pero hasta día de hoy que está en la cárcel, él sigue diciendo que no hizo nada malo. Rechazo los cargos. Totalmente. Soy inocente. ¿Por qué la ley tiene que juzgar un acuerdo al que él llegó con otro señor? Claro, esta idea nos genera un cierto rechazo, porque es entender a la persona como un objeto de mercado. Y así se elaboró una segunda respuesta a esa pregunta de ¿qué significa tener un derecho? Esa segunda respuesta se basa precisamente en que no todos los bienes pueden reducirse a cosas que la persona puede poseer para vender. Y así, esta segunda respuesta suele llamarse teoría del bien o del interés protegido. Y lo que viene a decir es que determinados bienes hacen que la persona sea persona y son fundamentales para su dignidad. ¡Ay, qué bonito! De manera que el derecho debe intentar garantizar que a nadie se los puedan quitar. A estos bienes los llama el derecho bienes inalienables, porque no puedo deshacerme de ellos ni siquiera yo con mi decisión. Los poseo como ser humano, pero no puedo destruirlos sin que se desmorone mi condición de persona a la que va inherente mi dignidad. Por ejemplo, no puedo decir que tengo derecho a dejar de ser libre, porque la libertad es una cualidad irrenunciable de la persona. El derecho a la libertad está precisamente para evitar que yo o cualquier otra persona pueda venderme como esclavo. Esto es lo que hace el derecho. Protege mi condición de persona, evitando que pueda convertirme en una propiedad. Yo no soy propiedad de nadie. De la misma manera, no puedo utilizar mi derecho a la vida para decidir dejar de vivir. Por eso el suicidio nunca ha sido un derecho. Y cuando vemos que alguien intenta suicidarse, hacemos lo posible por ayudarle a no hacerlo, no ayudarle a suicidarse. El derecho a la vida es justamente lo que impide que podamos rebajar nuestra vida a una propiedad disponible que terminamos cuando nos dé la gana. John Finnis es un filósofo americano, profesor en Harvard, que hace una reflexión muy interesante. Dice que si uno desea beberse una botella de whisky pensando que no le hará nada a su salud, este es un deseo irracional, es absurdo. Un whisquito. Y debe tratar de evitarse e impedirse, cosa que hacemos con el alcohol y los menores de edad, por ejemplo. Pero si uno desea beberse esa botella a sabiendas que caerá en un coma etílico y que le destrozará el hígado, entonces este es un deseo racional, es coherente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero no es un deseo razonable. Y Finnis dice que, por tanto, también debería intentar impedirse, porque supone tratarse a uno mismo como algo diferente a una persona. Es verdad que esta segunda respuesta en un primer momento no parece tan atractiva, entre otras cosas porque suena a decirle a la gente, sí, teóricamente eres libre. Mentira. Qué mentiroso. Pero realmente no lo eres, porque lo que tienes que hacer es obedecer a lo que te digan otros, a tu tradición moral, a las leyes, etcétera, ¿no? Es decir, en realidad sigues siendo esclavo, pero con la palmadita en la espalda de, pero si eres libre. Esto es trampa. ¡Esto es trampa! Pero esto no es del todo así. De hecho, si nos paramos a pensar, es más bien la presunta libertad de Prometeo frente a los dioses la que realmente no es una libertad, porque le acaba encadenando una roca y destruyéndole por dentro. Eso es lo que el mito realmente expresa. Lo que nos viene a decir es que hay una paradoja, que es que si yo intento ser libre sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de límite moral, entonces voy a acabar esclavo. Pero aceptando esos límites, curiosamente podemos ser libres porque podemos realizar nuestra vida y llevarla a un término, llevarla hacia un fin. Vaya, eso explica muchas cosas. Si no aceptamos ningún límite y desatamos la voluntad y intentamos que la libertad no tenga ningún tipo de límite, entonces eso es lo que nos hace esclavos. Bueno, en conclusión, vamos a terminar hablando del filósofo Alasdair MacIntyre. Este fue un profesor de Oxford que escribió un libro que generó muchísimo debate en el mundo de la ética, After Virtue, en español, Tras la virtud. En este libro, MacIntyre repasa la situación de la moral en la posmodernidad. Su primera mitad termina con un dilema que nos viene al pelo. MacIntyre pregunta, ¿Nietzsche o Aristóteles? Porque para este autor, o estás en un lado o estás en el otro. Aristóteles representa el modelo de la racionalidad y los principios morales objetivos, de alguna manera cognoscibles, no dejados al completo arbitrio de la persona. Nietzsche, en cambio, es el ejemplo de un posmoderno que dice que no existe ninguna moralidad objetiva.
La única regla es la voluntad. Aristóteles hace posible volver a pensar una vida social compartida, con criterios de moralidad compartidos. Pero en nuestra sociedad la realidad es que Nietzsche ha triunfado. Así que solo podemos esperar un nuevo San Benito. ¿Qué quiere decir esto? Pues San Benito fue el que fundó los monasterios en Occidente, y fue en los monasterios donde se preservó toda la cultura durante la Edad Media. ¿Qué hay que hacer? Pues igual que entonces, es necesario construir refugios de cultura y moralidad donde se puedan cultivar las prácticas y virtudes que dan sentido a la vida humana, en espera de un buen momento para que vuelvan a difundirse socialmente. Por ahí va nuestra propuesta de una ética de las virtudes. Menos superhombres y más Aristóteles. Bendiciones. Y buenas noches. Id con Dios. O con quien queráis.